Bien, dice la Biblia así, Eclesiastés 7:14, en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. En el día del bien goza del bien, pero en el día de la adversidad, declara Salomón, movido por el Espíritu Santo, quien fue el que escribió el libro de Eclesiastés, dice, considera. Vamos a orar. Padre, nuevamente estamos llegando hasta tu presencia en esta oportunidad para darte las gracias nuevamente por tu bondad, por tu riqueza como Dios y lo que has compartido con nosotros en esta semana que ha terminado ya. Queremos ser agradecidos contigo y muestra de ello es que estamos congregados esta mañana a esta hora para venir a ofrecerte nuestra adoración y junto con ello nuestro corazón a través del par de himnos que hemos entonado, asimismo a través de nuestro corazón inclinado hacia ti en esta mañana. Te pido que con humildad y con honestidad recibas nuestro corazón expuesto ante ti, para que nos hables a través de los próximos minutos sobre el tema que será expuesto. Siempre habrá algo que aprender y hemos venido esta mañana, además de enaltecer tu nombre, hemos venido porque sabemos y tenemos la conciencia de que estamos tan necesitados de tu persona y de tu palabra. Háblanos por amor a tu grande nombre y por amor a tu palabra. Oramos por el pastor, nuevamente lo ponemos en tus manos, seguramente a esta hora estará exponiendo también tu palabra, como lo hace cada semana detrás de este púlpito. Oramos para que le uses, le des de tu gracia, esta mañana y esta tarde al exponer la preciosa palabra de Dios. Y a nosotros aquí también enséñanos y oriéntanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Somos individuos susceptibles a errar. Y digo a errar porque no conocemos todas las cosas. Tenemos en esta vida una constante búsqueda de la verdad en el sentido de que estamos aprendiendo. Constantemente estamos buscando la manera para aprender y escalar esos peldaños en los cuales nos van a guiar y nos van a orientar para determinada situación cuando nos encontremos en un momento dado. Para ello, Dios en su soberanía y en su todo conocimiento, Él nos ha provisto de su palabra. La Biblia no solamente, como dicen algunos, es el instructivo de los cristianos, de los hijos de Dios, es mucho más allá que un simple instructivo. Es justamente la palabra de Dios. No podemos demeritarla, no podemos darle un valor en menos, sencillamente debemos de colocarla como lo que es la revelación de Dios para su vida y para mi vida. Y como tal, la palabra de Dios nos orienta, nos enseña, nos conmina a que usted y yo vayamos a sus sagradas páginas para que logremos comprender, no solamente entender, sino comprender qué es la manera o cuál es la forma en la cual usted y yo debiéramos desarrollar ciertas actitudes o ciertos comportamientos o ciertas virtudes, si me permite decirlo de esta mejor manera, ciertas virtudes cristianas para lograr avanzar en determinada situación. Dice el versículo 14 que hemos leído ya, en el día del bien, goza del bien. Usualmente en esta sociedad en la cual estamos viviendo, tendemos a sentirnos mal, a entristecernos, obviamente, porque somos personas con una envoltura, si me permite el término muy sencillo, envueltos en emociones y sentimientos. Y en ocasiones nos dejamos llevar, impulsar por estas. Cuando no nos va bien, nos entristecemos.
cuando nos va como deseamos y lo planeamos y lo pensamos, pues estamos contentos. Algunos no se sienten tan cómodos durante cierto día porque amaneció nublado. Así somos de tan sensibles, ¿verdad? El ser humano. Y cuando alguna situación desde muy temprana hora de la mañana sucede a favor nuestro, bueno, todo el día estamos contentos y disfrutamos del día. Pero no necesariamente o exclusivamente la Biblia en dicho versículo 14 se está refiriendo a esos pequeños detalles, van incluidos, obviamente. Sin embargo, va mucho más allá de lo que pudiésemos entender a una simple lectura. En el día del bien, goza del bien, pero en el día del mal, no dice la Biblia, entristece, o haz berrinche, o encolerízate, o moléstate con el gobierno, o con las instituciones educativas, o con los políticos, o con quien te inició, quiero decir, o te impulsó a enojarte. En el día del bien, goza del bien, sencillamente gózalo, disfrútalo. Cuando la vida, hermanos y muchachos, no transcurre, no pasa como uno desea. Cuando vienen los imprevistos, cuando las malas noticias son parte nuestra, cuando las finanzas comienzan a fallar, cuando las enfermedades pueden ser ya parte crónica o consecutiva en nuestra propia vida. Debemos pensar, hermanos, aún en ello, que Dios continúa teniendo control y el dominio de todas las cosas. Hay hermanos que piensan, yo lo meditaba en algún momento porque recuerdo escuchar a algunos hermanos decir en algún momento, oren para que Dios tome control de esta situación. Y un día le preguntaba a un hermano, ¿y usted cree que Dios no tiene control entonces ya? ¿Cree que esta situación en su vida a Dios le tomó por sorpresa? Claro que no. Dios ya tiene el control de cada situación. Dios tiene el dominio de cada circunstancia, de manera tal que no debemos de orar ni pedir al Señor ni de clamarle que Él tome control de determinada situación, porque ya lo tiene. Nosotros somos los descontrolados. Nosotros somos los que cuando en situaciones diversas que no van a nuestro favor o que van en contra de lo que nosotros planeamos o hemos decidido o estamos organizando o reorganizando, somos los que nos salimos en control y nos salimos de órbita. Y nosotros somos los que estamos viviendo lo imprevisto, porque para Dios no hay imprevistos. Creo que para Dios no existe esa palabra. Para nosotros sí. Porque Dios tiene control de todo. Y una de los temas que la Biblia habla justamente es que Dios desea que entendamos que Dios justamente está en dominio de todo. Nada sucede si no es bajo la autoridad, la potestad y el dominio de la voluntad divina. Y el hecho de que la palabra de Dios nos recuerde esta mañana en este versículo 14, estas palabras y estas par de declaraciones, una positiva y una negativa. En el día del bien, goza del bien. Mas en el día de la adversidad, pues debes de considerar. No dice, ve y busca un formato para que vayas a quejarte en determinado departamento para que llegue hasta la presencia de Dios tu inconformidad. No dice eso. Dice, analiza. En el día del bien, gózalo, pero en el día de la adversidad, considera. Considéralo. Debemos pensar, hermanos, y entender que Dios tiene todo bajo su dominio y bajo su control. Dios permite, Dios concede tanto el bien y no tanto el bien en nuestras vidas, el mal, que formen parte de nuestro desarrollo del ciclo de vida en esta tierra. La Biblia nos dice y nos recuerda
que debemos disfrutar del bien y en el día de la adversidad no quejarnos tanto, más bien considerar por qué está sucediendo tal situación, por qué está ocurriendo tal evento en nuestra vida. Puede ser que nosotros hayamos buscado esa situación con nuestro actuar o pudiera ser que esa consecuencia o esa situación sea ajeno a una mala decisión personal, sencillamente es un evento del cual Dios quiere traer a nuestra vida para que lo analicemos y madurar más en todos los sentidos que Dios desea que maduremos. En el día del bien, goza del bien. Dice el versículo, en el día del bien. La palabra bien que se tradujo al español en su idioma original, que fue escrito este libro, el Antiguo Testamento, que fue el hebreo antiguo, significa placer. El bien quiere decir placer, prosperidad, abundancia y también significa beneficio. En otras palabras, lo que dice Dios a través del escritor sagrado en el día del bien, es decir, cuando tengas un beneficio personal en tu vida, cuando tengas abundancia en ella, porque en ocasiones, hermanos, vamos a estar arriba y en ocasiones vamos a estar abajo, como decimos de manera coloquial, ¿verdad que sí? En otras palabras, va a haber tiempos de abundancia, pero habrá tiempos de escasez. Habrá tiempos de reír y de gozar y de disfrutar, pero asimismo habrá tiempos de llorar y de dolor. En el día del bien, es decir, cuando haya placer en tu vida, cuando seas prosperado por alguna situación, obviamente por la mano de Dios, cuando haya abundancia en tu vida, cuando tengas los beneficios que tanto has esperado y anhelado, le dieron una buena noticia, gócelo, dice la palabra de Dios. Le pagaron bien en el trabajo, disfrútelo, aparte lo que sea de Dios y dé para la obra del Señor y satisfaga necesidades personales y familiares y disfrútelo porque no sabemos si después vaya a venir menos. Compañero de trabajo, nos hicieron el primer pago hace algunos meses atrás y le digo, ¿cómo te fue? Y triste, casi llorando, decía, pues muy mal. Casi me tengo que ir al hospital. Claro, estaba exagerando, ¿verdad? Hablando metafóricamente, hablando el compañero. Le digo, ¿por qué? Dice, pues si te enseñara el talón de pago. Le digo, pues de eso a nada. Dale gracias a Dios que tienes eso. ¿Cuántos meses sin pago? Esperando que llegara y llegó. No como esperábamos, pero llegó. En el día del bien goza del bien. Pero en el día de la adversidad, entonces, será otro asunto. Pero vamos por partes. En el día del bien, gózalo. Dice la Biblia, en el día del bien goza del bien, pero en el día del mal, dice entonces, considera. La palabra que se tradujo mal a nuestro idioma en castellano es una traducción de una palabra en su idioma original que significa literalmente infortunio, tristeza o dificultad. Ahora Dios nos presenta la otra cara de la moneda. Esto quiere decir, hermanos, que no siempre nos va a ir bien, que no siempre gozaremos de buena salud, que no siempre estaremos en los peldaños de arriba, que no siempre seremos los prósperos que hemos anhelado o esperado ser, que no siempre estaremos con una sonrisa en nuestra cara. En el día del bien, gózalo, disfrútalo, dice Dios, pero en el día del mal, es decir, del infortunio, cuando venga alguna situación en tu vida que ya no puedas sonreír como es característica tuya, de tu rostro, de tu faz, cuando vengan situaciones complicadas, difíciles, cuando te hayan recortado tu sueldo o haya habido recorte de personal en el trabajo o ya hayas tramitado tu aforo y no te llegó nada porque se quedaron con ella, ya saben quién. Y de repente uno dice, caray, pues ya, ¿qué hago?
que yo puse mi esperanza, mi corazón en este ahorrito, en esta inversión, pero resulta que pues ya no son los rendimientos que yo esperaba. O esa persona me decepcionó porque ya había puesto mi expectativa muy alta en ese individuo. O yo no sé qué va a suceder más adelante. Ya no estamos viviendo en esta época. Es muy diferente a mi época en la cual yo nací. En el día del mal, dice la Biblia, del infortunio, de la tristeza, de lo difícil. La palabra mal aquí está incluyendo el infortunio, es decir, aquellas situaciones que quebrantan nuestro corazón, como una separación quizás, o una pérdida de un ser amado, de un ser querido, o aquella situación difícil sencillamente. Aquello que probablemente nos quita el sueño una noche, pero la siguiente ya dormimos como angelitos. Porque todo es pasajero. En el día del bien goza del bien, pero en el día de la adversidad considera. Y continúa diciendo la Biblia, porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro, las dos caras, a fin de que el hombre nada halle después de él. Total, cuando te mueras y termine tu tiempo aquí en este mundo, te vas a ir. Y lo que hiciste en vida, lo que te preocupaste, lo que quisiste disfrutar y no tuviste, de lo que te afanaste y nunca tuviste, ni te vas a acordar. A fin de que el hombre nada halle después de él. Así que todo, hermanos, todo lo que usted y yo pudiésemos reaccionar, tanto a lo bueno, a lo malo, tenemos que hacerlo en esta vida. Te va bien, disfrútalo, gózalo, compártelo. Te va mal, analiza. Evalúa, considera. Bueno, a lo que voy, hermanos, quiero que vayamos a la palabra de Dios para que analicemos en los siguientes minutos cuál debe ser nuestra actitud cuando las cosas no van bien. Bueno, aquí tenemos una clave. Dios nos dice, quiero que aprendas y quiero que entiendas que no siempre todo va a marchar bien. Va a haber mal. Va a haber escasez. Va a haber enfermedad, va a haber molestias, va a haber enojos, te van a gritar, te vas a desesperar. Va a llegar un momento en el cual vas a pensar que quizás no tiene sentido lo que está sucediendo en tu vida. En el día del bien, pues gózalo, pero cuando las cosas no van bien, es decir, en el día del mal, debes de considerar. ¿Qué debemos de considerar? ¿Qué propósito tienen las pruebas en nuestras vidas? Cuando no tenemos ese sabor amargo en nuestra vida. Y quizás, joven, tus días difíciles, señorita, es que el muchacho te dejó. O quizás no aprobaste el examen y te enviaron a extraordinarios. Si la vida fuera así para los adultos, ojalá que no fuéramos extraordinarios cuando tuviésemos problemas. Pero no es así. ¿Pero qué nos enseña la Biblia de cómo podemos sobresalir cuando hay situaciones complicadas? Número 1, Dios nos enseña que tenemos que aprender a tener conformidad. En el día del mal, considera. ¿Qué debemos de considerar? Bueno, si las cosas no van marchando y van caminando en sentido contrario nuestro, es porque Dios quiere enseñarnos, número 1, hermanos y muchachos, conformidad. ¿Qué es la conformidad? Sencillamente aceptar lo establecido sin exigir algún cambio. Conformidad. Decir, bueno, Dios así lo quiso, no le voy a preguntar por qué, porque Dios no va a cambiar la situación. Dios en su sola potestad y en su soberanía y en su omnisciencia y en todos los atributos y perfecciones divinas que pudiésemos mencionar y declarar, así Dios lo ha establecido, así Dios lo quiso, así Dios lo ha establecido, y no le voy a exigir a nada a Dios porque no soy nadie para exigirle. En ocasiones nos desesperamos y nuestra vana desesperación, ¿no es verdad, hermanos, que nos limita y nos impulsa a preguntar, Señor, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué yo?
¿Por qué no fulano de tal? ¿Por qué yo tengo que estar padeciendo este sufrimiento de la enfermedad de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, o esta separación, o este quebranto de corazón? Si yo estoy tratando de ser una buena persona, mira a aquellos, mira a los narcotraficantes, mira a los malhechores, mira a aquellos malandros, ¿cómo les va? Parece que no sufren, parece que todo va bien. ¿Por qué yo, que estoy tratando de llevar una vida agradable a ti, por qué tengo que sufrir? Conformidad. Dios dice, no, en el día del mal considera. Tranquilo, dice Dios. Considéralo. Antes de que vayas a hacer alguna declaración, antes de que me vaya a llegar una oración de inconformidad de parte tuya, dice Dios, considera cuando las cosas vayan mal. Es decir, aprende conformidad. Aceptar lo que Dios ha establecido sin exigirle ningún cambio. Porque debemos de entender, hermanos, que Dios sabe lo que hace. En Mateo capítulo 10, versículo 29, Mateo 10, 29, la Escritura nos dice lo siguiente, Mateo 10, 29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Dijo Cristo. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Normalmente entendemos este versículo como diciendo, pues los pajarillos, ¿verdad? Ahí no tienen tanto valor, no se venden ahí, muy baratos. Hasta los puedes corretear. Dice, pero ninguno cae a tierra, ninguno es lastimado, dañado, sin vuestro Padre. Es decir, sin el consentimiento de Dios. Sin que Dios lo conceda, lo permita. Quiere decir que Dios tiene conocimiento de todo. Nos desesperamos y nuestra vana desesperación en determinados momentos nos lleva a concluir de que, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no se acordó de mí? ¿Por qué, si estoy tratando de servirle, de hacer lo correcto ante sus ojos, por qué Dios permite que yo padezca y sufra esta situación? No, conformidad. Dios sabe lo que hace. Entendemos que nada sucede, hermanos, sin que intervenga la voluntad de Dios. Salmos 46, 10. Salmos número 46, versículo 10, dice la Biblia así. Salmos 46, 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Dice, mire, este versículo es tan conocido. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Desde que uno está en la clase de párvulos, se lo aprenden, o más bien se lo enseña uno la maestra, ¿verdad? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Pero uno no lo entiende, hermanos, hasta que uno es adulto o joven y uno va padeciendo ciertas situaciones en la vida. ¿No es verdad? Nos damos cuenta en determinado momento que tanto movernos y buscar la manera y recursos y medios y agotarnos y cansarnos y estresarnos, no logramos nada. Entonces decimos, con razón Dios ya me dijo hace años atrás, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Por qué os afanáis? Dijo Cristo. Dice, ¿acaso vas a añadir a tu estatura un codo más si te afanas o te preocupas? ¿No es cierto, hermano? ¿Qué estaba diciendo el Señor? ¿Para qué te estresas, muchacho, muchacha? ¿Para qué te estresas, hijo mío? Dijo el Señor. Porque no vas a crecer un codo 45 centímetros más. No vas a cambiar nada absolutamente por más que te estreses y te preocupes. Lo que sí es que nos vamos a dañar nuestra salud. Conformidad. Número 2, ¿cómo debemos de actuar frente a ciertas situaciones en la vida? Número 1, conformidad, aceptar lo establecido por Dios sin exigirle cambio. Número 2, contentamiento. Tenemos que aprender el contentamiento. En Filipenses capítulo 4, versículo 11, es un versículo también muy conocido, donde el apóstol Pablo había recibido una ofrenda de una iglesia, de la iglesia de Filipos, y se lo enviaron por medio del hermano Epafrodito. El hermano Epafrodito llegó y buscó al hermano Pablo. Le dijo, hermano Pablo, mira, aquí allá en la iglesia recogieron este donativo, esta ofrenda de amor,
y vengo a buscarte y aquí te la quiero hacer entrega y aquí la hermana fulanita te mandó esta gallinita y aquí el hermano fulanito te mandó aquí esta bola de hilo para que puedas coser tus carpas y aquí este hermano te hizo una valija de piel muy buena, ¿verdad? Y aquí está este morralito con monedas para que puedas subsistir y salir adelante. Ya me imagino el hermano Pablo, cargadito de cosas. Era el hermano Pablo. No nada más le aventaron un dracma, ¿verdad? Ahí, órale, para que te acuerdes del César con su insignia ahí en la moneda. No. Ay, dijo el hermano Pablo, gracias, hermano. Le voy a escribir una notita de agradecimiento y les escribió una carta. Oh, hermanos, dice, pues llegó el hermano Epafrodito y me entregó la ofrenda que recogieron, ofrenda de olor fragante a Jehová. Dice, yo sabía que lo querían hacer, nada más que les faltaba la ocasión, la oportunidad, pero gracias a Dios, dice, que al fin revivieron su cuidado de mí. Pero no tengan problema, yo he andado bien, dijo Pablo, ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 10, dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, dijo Pablo, pero yo sé que les faltaba la oportunidad. Querían hacerlo, pero tantas cosas en la iglesia, bueno, se abrumaron y no hubo la oportunidad. Dice, pero versículo 11, no lo digo, dice, no es un reclamo, no lo digo porque tenga escasez. Dice, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. No les estoy reprochando que se olvidaron de mí por muchos meses y que por fin llegó el hermano tan esperado, San Epafrodito. No es nada de eso, dijo Pablo. Yo sé que ustedes tenían el buen corazón y lo hicieron, gracias a Dios. Y quiero recordarles que cuando tuve necesidad he aprendido a estar contento. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo utilizó una palabra en su idioma propiamente que él hablaba y que escribió esta carta y se tradujo contentamiento. He aprendido a contentarme en cualquier situación, en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad, a punto de muerte y con vigor para salir adelante. He aprendido a contentarme. El término que utilizó es el término autarqués, que significa suficiente por sí mismo o autosuficiente, es decir, a valerse por sí mismo. Se tradujo, he aprendido a contentarme porque tiene cierta asociación una cosa con la otra. Si Pablo decía, bueno, yo sé trabajar en esta área, lo voy a hacer cuando las iglesias no me den ninguna ofrenda, cuando no reciba de los hermanos nada más que pedradas, porque los judíos lo apedreaban, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando llegaba a la sinagoga? Y cuando no vayan las cosas bien, voy a considerar y lo que voy a hacer es trabajar en lo propio, en lo secular, para proveerme mis propios recursos y continuar sirviendo a Dios. Y no me voy a chiviar, como dijo uno, ¿verdad? No me voy a sentir mal. No me voy a poner al tú por tú con Dios porque soy el apóstol Pablo y los hermanos, las iglesias me deben de sostener porque tengo derecho. No, dijo Pablo, yo trabajaré. He aprendido a contentarme en cualquier situación que me encuentre cuando tengo y cuando no tengo. Y si no tengo, gracias a Dios, Dios me ha dado mis manos para poder trabajar por lo secular y valerme por mí mismo. He aprendido a contentarme, a tener satisfacción en lo que sucede por la voluntad de Dios. Satisfacción y agrado. Eso quiere decir contentamiento. Tener satisfacción y agrado en lo que sucede, porque todo sucede en base a la voluntad de Dios. Debemos tener gozo, hermanos, aún en la adversidad. He aprendido a contentarme en cualquier situación. Hermana, anduvo apurada haciendo el pastel de cumpleaños de sorpresa para su esposo, para que cuando llegara del trabajo, darle la sorpresa y resulta que el horno no prendió. Y usted creyó que ya todo estaba, ¿verdad? ¿Y ahora qué va a hacer? Pues todo fuera como esos detalles de la vida, ¿verdad? Pues aprender el horno. Pues así de sencillo. O hacer el cumpleaños a otro día. Pero no tiene caso amargarse la vida. Nos amargamos, nos ponemos de malas, pateamos al perro, al gato y a todo el que se nos ponga enfrente.
Pablo decía, no, yo he aprendido a contentarme en cualquier situación que me encuentro. Si no he tenido para comer, pues en vez de comerme un taco con 2 tortillas, le pongo una. Total, dijo un hermano, ¿verdad? No hay manera para que que debamos de amargarnos, queridos hermanos, en esta vida. No hay manera. Dios dice, no te amargues, ¿para qué? Para que usted ha visto personas amargadas. Yo sí. Mire, sáquele la vuelta mejor. Es mejor, ya lo mejor, se nota una persona amargada, ¿verdad que sí, hermano? Huele a amargura. Llega uno a un lugar, y voy a decirlo, llega uno a la iglesia, porque allí es donde yo he conocido a varios hermanos. Uno, huele a quemado. Dijo un hermano, huele a amargulloso, ¿no? Para decir amargado. Huele a amargura por aquí, dicen. Y uno viene, ay, aquí huele más, y se da una la vuelta por acá. ¿Saben qué, hermano? Porque puede contagiarse. ¿Verdad que sí? ¿Qué dice la Biblia en Proverbios? No te entrometas con el iracundo, no sea que aprendas sus maneras y luego tomes lazo para tu vida. No te entrometas con el iracundo, es decir, no te asocies, no te juntes, no andes con el corajudo, el iracundo, al que se enciende así, el de mecha corta, como se dice vulgarmente. No sea que aprendas sus maneras, eso quiere decir porque se puedes contagiar. Lo malo se aprende más fácilmente que lo bueno. Y voy a usar el término contagiarse, man. Es fácil contagiarse, ¿sí o no? Y más si no usa repelente o antibacterial, ¿verdad? Pues póngase el antibacterial de la palabra de Dios a su vida y hágale caso. ¿Cómo debemos de actuar ante los tiempos difíciles en la vida? Con conformidad, con contentamiento. Porque la Biblia nos dice, hermanos, que el gozo del creyente no depende de las circunstancias, sino de Dios. ¿Cómo podemos sonreír cuando no nos va bien? Bueno, la Biblia dice en Filipenses 4:4, regocijaos, dice Pablo, pero dice y aclara, en el Señor, y otra vez os digo, regocijaos. Sí puedes estar contento, sí puedes tener conformidad en la vida, puedes tener contentamiento, es decir, tener satisfacción y agrado en lo que sucede en esta vida bajo la voluntad de Dios. Quizás y probablemente vas a llorar, vas a sufrir, vas a desesperarte, pero no te vas a amargar tu vida si tú aprendes a estar contento a pesar de cualquier situación. He aprendido a contentarme. Lo que nos dice Dios, hermanos, que debe ser nuestra actitud frente a ciertas situaciones difíciles, lo tenemos que aprender. No es de que ya soy cristiano, ya voy a la iglesia y entré y aquí hay un poder mágico y un polvito, ¿verdad? Voy a ponerme gel de la iglesia porque está santificado y voy a hacer otro. No es eso. Es algo que se aprende. He aprendido, dijo Pablo. Me di de topes muchas ocasiones en mi vida, pero ahora ya lo entendí, no tiene caso amargarme, dijo Pablo. Mejor me sonrío y muchas veces voy a sonreír con lágrimas en los ojos, con quebranto del corazón, pero voy a estar contento, satisfecho y con agrado. Número 3, con 27 puntos. Para que te vayan haciendo la idea, ¿no? Número 3. Primero dije conformidad, 2, contentamiento, 3, confortamiento. No, ya voy a terminar. Confortamiento. Hay hermanos que están durmiendo y ellos dicen, pues a mí platique lo que quieran, ¿no? Ya despertar. Confortamiento. Dios quiere que aprendamos conformidad, contentamiento, pero también confortamiento. ¿Qué quiere decir confortamiento? Pues adquirir fuerza y ánimo de quien es la fuente de la fortaleza. ¿Y quién es la fuente de toda fortaleza? Pues Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fuerza viene de Él. Confortamiento, debemos fortalecernos en el Señor. Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios 6, 10 dice en la Biblia, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de
su fuerza. Él es la fuente generadora de toda fuerza, de todo poder y de toda fortaleza. Cuando usted se sienta agotado, se sienta ya desesperado, humanamente débil, ya emocionalmente está agotado, cansado de tanto sufrir, de tanto padecer, de tanto rogarle al Señor y llorar y clamarle, se cansa el alma, el espíritu se agota, pero vaya al Señor. Dios es la fuente de todo poder. Fortaleceos, hermanos míos, en el Señor, dice Pablo, en el poder de su fuerza. Número 4, que Dios quiere que aprendamos a través de las pruebas: consistencia. Consistencia. Segunda a los Corintios capítulo 4, por favor, segunda a los Corintios capítulo 4. ¿Qué quiere decir consistencia? Bueno, reconocer que las luchas fortalecen el carácter cristiano, nos hacen más consistentes. Algo que es inconsistente no dura, no sabe, nos hace hacer caras, ¿verdad que no? ¿Verdad que sí, man? Le falta consistencia, decimos cuando se está cocinando algo le pasa aquí, este chocolate no está tan consistente, le voy a poner más chocolatito. Ya le faltaban 2, 3 cucharaditas más, ya está, ya tiene consistencia, decimos, ya tiene sabor. Consistencia. Reconocer que las luchas nos fortalecen el carácter cristiano. Las pruebas, hermanos, son pasajeras. A veces creemos que son eternas. Los tiempos difíciles, hermanos, tienen un comienzo y tienen un final. Nosotros pensamos que tienen un comienzo y que ya no tendrán final. Por eso nos desesperamos. ¿Qué dice la Biblia? Segundo a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Segundo a los Corintios 4, 16 dice: por tanto, dijo el apóstol Pablo a la iglesia griega de Corinto, por tanto, hermanos, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo, pues lo que se ve, se va desgastando, vamos creciendo, los años nos van llegando, el cansancio, el trabajo, las enfermedades nos van agotando, ¿verdad? Se va desgastando el interior, es decir, nuestra alma. No obstante, a pesar de que nuestro cuerpo se va declinando, porque es el proceso natural: nacer, crecer, reproducirse, madurar, declinar y morir. Dios así lo estableció por causa del pecado, la muerte y la enfermedad. Y no obstante de que el ciclo vital natural dice que nos vamos desgastando y enfermando, el interior, dice la Biblia, se renueva de día en día. Porque esta leve, mire lo que dice Pablo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, en los cristianos, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué nos quiere enseñar Dios? Son las cosas que no vemos y que no podemos comprar en el mercado. Esperanza, madurez, confianza en Dios, cercanía en Él, amor a Él. Eso no lo podemos comprar ahí con la tarjeta de débito. Eso son cosas que no se ven, eso lo aprendemos a través de las pruebas. Pablo decía: esta leve tribulación momentánea. Pablo estuvo a punto de morir. Lo lapidaron, es decir, lo apedrearon. Y estuvo en coma, vamos a decirlo así. Y despertó Pablo, ya esta leve tribulación momentánea. Esto es leve, dijo Pablo, no pasa nada. Con fracturas por todo su cuerpo seguramente, raspado, sangrando, con los cuidados paliativos de los mismos hermanos que lo estaban ofreciendo su apoyo y su ayuda. Y Pablo decía: esto es leve, hermanos, ya me quiero ir a predicar. Es leve, esta leve tribulación momentánea. ¿Qué debemos de aprender, hermanos, en tiempos difíciles? Consistencia. Las pruebas son pasajeras. Todo va a terminar algún día. Debemos de actuar con madurez. Número 5. ¿Qué tenemos que aprender en tiempos complicados, tiempos de pruebas? Pues confianza en Dios. Confianza en Dios. Porque confiar en Dios trae prosperidad, Proverbios 28, 25. Confiar en Dios trae bienaventuranza, Proverbios 16, 20. Confiar en Él trae exaltación, Proverbios 29, 25. Confiar en Dios trae paz al corazón, Isaías 26, 3.
Confiar en Dios trae bendición también. No debemos de confiar en los recursos, son buenos y nos sacan del apuro, pero nuestra confianza debe estar en Dios. No debemos confiar en las habilidades, en el dinero o en las personas. Confiemos en Dios. Que Dios puede usar nuestras habilidades, que Dios puede usar a las personas, que Dios puede usar y usar el dinero para nuestro bien y nuestro provecho. Confianza. ¿Qué debemos de aprender en las pruebas, hermanos? Número 1, conformidad. Número 2, contentamiento. Número 3, confortamiento. Número 4, consistencia. Y número 5, confianza en Dios. Pudiésemos hablar de tantas virtudes, pero creo que son suficientes para irnos por el camino correcto que debemos de circular. Que Dios nos ayude, queridos hermanos. Si usted tiene una carga muy fuerte, muy pesada delante de Dios esta mañana, ¿por qué no se la pone en sus manos una vez más el día de hoy?